Amigas y amigos del Canal del Sur, nuevamente junto a ustedes para compartir este espacio Ancuditanos por el Mundo. Usted ya lo ve en pantalla. Nuestro siguiente invitado para este capítulo, nos trasladamos por esta magia de las comunicaciones hoy en día hasta Estados Unidos, en esa hermosa ciudad metropolitana de Nueva York. Allí está nuestro invitado, don Felipe Cabello Cárdenas, ancuditano. Don Felipe, un placer de poder estar compartiendo con usted y bueno, de conocerlo también a través de este programa, ¿no? Bienvenidos. Muchas gracias, el placer es mío. Siempre recuerdo a Ancud con mucho cariño y nostalgia. Bueno, porque pasé ahí los mejores años de mi niñez y de mi adolescencia. Perfecto, unos lindos recuerdos tiene de Ancud, ¿no? Sí. Bueno, nuestro invitado de hoy es médico y es profesor de microbiología, ciencia que estudia las bacterias, los virus, los parásitos y diferentes enfermedades infecciosas. Pero antes de llegar a lo que es su profesión, estimado profesor, médico, ¿cómo ha sido la vida o cómo es la vida en Estados Unidos, en Nueva York especialmente? Bueno, mire, yo he vivido en 3 ciudades acá en Estados Unidos. Viví un año en Chicago, el primer año. Viví 4 años o 5 años cerca de San Francisco, en Palo Alto, donde está la Universidad de Stanford, y 40 y tantos años acá en el área metropolitana de Nueva York. Bueno, y yo siempre he trabajado mucho. Es la vida de los profesores de la escuela de medicina acá es muy sacrificada, se trabaja mucho para salir adelante y para hacer investigación. Pero al mismo tiempo también queda tiempo para divertirse y para visitar, salir a explorar la naturaleza que acá en este país está relativamente todavía bien conservada, ir a los museos y también salir a comer con amigos e ir a restaurantes. Y una cosa que se hace mucho acá, en el área donde yo vivo, es hacer ciclismo. El área donde yo vivo está muy atravesada por una serie de pistas para hacer ciclismo, que son muy hermosas porque pasan por lagos, ríos y algunas pequeñas montañas. De tal manera que sí es cierto que es una vida de trabajo intenso, existen también una variedad de posibilidades de diversiones de diverso tipo, desde la cultura física y el encuentro con la naturaleza. Ahora, en este ámbito, ya que hablamos de comidas, etcétera, ¿cuál podría decirse el plato típico o sí, claro, típico de Nueva York, del lugar donde usted vive? Bueno, en realidad no se puede. Yo diría que el plato típico de Estados Unidos es el sándwich, el famoso hamburger, ¿Ya? que ustedes conocen en Chile. Yo diría que eso es uno de los alimentos más socorridos acá. Y el otro plato es un sándwich, el hamburger, que puede ser con queso, con cebolla frita. Ah, perfecto, ya. Con picles, etcétera. Y la otra cosa muy común en este país son las pizzas. Las pizzas yo diría que son probablemente simultáneamente con el hamburger los platos típicos más socorridos de Estados Unidos. Y por supuesto las barbacoas también son, especialmente en el sur de Estados Unidos, pero ahora están también migrando hacia el norte. Yo diría que esos son los platos típicos y depende mucho de la región. ¿Me entiende usted? Porque hay regiones como al norte de Nueva York, donde hay gran cantidad de alimentos del mar. Hay mucha almeja, hay mucha ostra, hay jaiba, hay cangrejo. De tal manera que eso también depende de la región en que usted se encuentre. La región de Luisiana, por ejemplo,
Nueva Orleans, donde ¿Ya? recién acaba de ocurrir el terrible huracán, hay mucha influencia francesa, de tal manera que hay mucha comida con influencia francesa. Pero lo que es más notorio, es que debido a la inmigración, usted en el área donde yo vivo puede comer comida prácticamente de todo el mundo. Puede comer comida peruana, ecuatoriana, tailandesa, vietnamita, china y de diversas regiones de la China, de la India, del Nepal. De tal manera que existe una gran posibilidad de acceder a diferentes cocinas de todo el mundo, además de la cocina propia de Estados Unidos. Bueno, me imagino que uno de los momentos más complejos que usted ha vivido allá en Estados Unidos, a lo mejor en la región donde pernocta, donde habita, fue digamos, el atentado de las Torres Gemelas, ¿no? ¿Cómo vivió Exacto, ese momento usted? esa fue una situación de mucha, yo diría, gravedad y muy delicada. Y en el caso particular mío, me hizo recordar el silencio en las calles y la ausencia de tráfico, me hizo recordar un tanto el 11 de septiembre chileno del año 1973. Yo diría que había un ambiente muy similar en Nueva York al ambiente chileno que había el día del golpe en el año 73. Bueno, vamos a otro tema. Médico y profesor de microbiología. El tema de los virus. Estamos en pandemia. ¿Se asemeja a lo a lo que usted está estudiando, a las clases que usted realiza en cuanto a este tipo de cosas? Yo no trabajo específicamente en virus, pero entiendo mucho, bastante, de virus, porque algunas veces tuve que enseñar a los estudiantes de medicina la biología de diversos virus. Y la virología es un tema fascinante, indudablemente muy relevante en este momento en que están apareciendo nuevos virus que están infectando a la población humana. Esto debido al cambio climático y a la explotación, yo diría, un tanto incontrolada del medio ambiente, que hace que las posibilidades que virus de animales se pongan en contacto con la población humana y sean capaces de infectarla y transmitirse a través de ella, como pasa con el COVID-19, por ejemplo. Ahora, Sí, dígame. ya, sigas. No, sigue. No, que el COVID-19 es solamente un ejemplo de los múltiples virus y de las múltiples bacterias y parásitos que pasan de los animales al hombre y que en general se conocen con el nombre de zoonosis. Es una parte de la microbiología muy importante, el estudio y la prevención y el tratamiento de zoonosis, infecciones microbianas que se originan en los animales. Ahora, usted que es entendido en esta materia, profesor, cómo se ve en Europa esta pandemia? ¿Se viene ya finalizando? Sí, en Estados Unidos, sí. ¿Cómo se ve? ¿En la etapa ya disminuyendo? La situación acá en Estados Unidos es delicada y es delicada principalmente por dos razones. Una, porque el virus tiene la capacidad de cambiar. Como todo ente biológico, y de acuerdo a la teoría de la evolución de Darwin, los entes biológicos tienen la posibilidad de cambiar y de transformarse en otros entes biológicos parecidos pero distintos. Eso por una parte, y por otra parte yo creo que ha habido desgraciadamente, una gran resistencia de la población y también de algunos políticos a implementar las medidas de distanciamiento físico, mascarilla, cuarentena y detección precoz del virus. Y lo que a mí más me ha sorprendido es que ha habido también una resistencia importante de la gente acá en Estados Unidos a vacunarse. Que uno pensaría que el país más avanzado tecnológicamente del mundo
la gente, el 90 o 95, 100% de la gente estaría dispuesta a vacunarse, pero desgraciadamente no ha sido así. De tal manera que en este momento acá se está atravesando una situación muy delicada y que están muriendo 1.500, 1.600 personas diarias y hay más de alrededor de 100.000 infectados diarios. Y esto a pesar de que existe desde hace casi 8 meses dos vacunas que son bastante efectivas, como son la vacuna Pfizer y la Moderna. Es complejo entonces la situación que se vive ya en Estados Unidos comparativamente con la de nuestro país, donde hay una gran mayoría ya de personas vacunadas y cuando estamos en decadencia, sí, entre comillas, pero el tema del virus. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Exacto, o sea es indudable que la medicina chilena debe ser felicitada por tener una larga historia de haber convencido a la población que las vacunas son una herramienta adecuada y eficaces para combatir las enfermedades infecciosas. Es hecho que no ha pasado acá y que en parte es responsable de los números, los miles de muertes que estamos viendo y los cientos de miles de nuevas infecciones. Ya. Para concluir con este tema, profesor, o sea, en Chile estamos mucho mejor que en Estados Unidos en esta materia. Sí, claro. Yo diría en este momento, por supuesto que sí. Bien. Bueno, una importante noticia o información, más que noticia, ¿no es cierto?, de que nos estamos enterando cuando estamos conversando a esta hora junto a uno de nuestros invitados, don Felipe Cabello Cárdenas, que por más de 4 décadas, ¿no es cierto?, está en Estados Unidos y hoy conversando en este espacio de Ancuditanos por el Mundo. ¿Qué le parece este programa, don Felipe Cabello? Bueno, mire, lo felicito por su iniciativa, que encuentro bastante original y muy informativa. Y es de esperar que continúe con este programa, porque yo, por ejemplo, le podría dar en el futuro algunos nombres de otros ancuditanos que están acá en Estados Unidos y tal vez en Europa, para que continúe con su programa. Sí, es increíble. ¿Ah? Sí, lo escucho, lo escucho. Una cosa muy importante que yo quisiera recalcar es ¿Sí? que yo siempre me he sentido muy orgulloso de la educación que recibí en Ancud, primero en la escuela Nexa ¿Ya? y en segundo lugar después en el Liceo de Ancud. Siempre me he sentido muy orgulloso, encuentro que fue una educación, perdón, excelente. Y eso lo he compartido yo con otros estudiantes contemporáneos míos que también he encontrado a través del mundo y todos estamos de acuerdo en que la educación que recibimos en aquella época fue excelente. Y la otra cosa es que ser un niño y un adolescente en Ancud en esa época era muy interesante. Había gente muy interesante en el pueblo, muy agradable. Estaban todos los bosques alrededor de Ancud que se podían visitar, el muelle, uno podía salir a pasear en bote, ver las carretas con bueyes, andar a caballo. En realidad, para una infancia y adolescencia era un verdadero regalo aquello. Porque uno pregunta ahora a la gente, ninguna de esas experiencias los Sí, no, niños ya no están. Ahora, ¿de qué año estamos hablando, profesor, don Felipe Cabello? Estamos hablando yo dejé Ancud para ir a la escuela de medicina el año 1960. Ya, la época del terremoto. En la época del terremoto yo ya estaba en la escuela de medicina, que fue una experiencia esa inolvidable, porque yo llevaba dos o tres meses fuera de mi casa y las radios en Santiago decían que Chile, la costa chilena había desaparecido de Valdivia al sur, hasta Aysén. Y se imagina usted uno pensando en qué es lo que había pasado en Ancud, qué es lo que había pasado en Castro, en Chonche, en Puerto Montt, ciudades en las cuales uno conocía a tanta gente. Pero afortunadamente no fue así. Bueno,
Ya que hablamos o estamos hablando en este segmento de recuerdo, de nostalgia de parte suya, ¿se recuerda también de algún profesor o alguna familia que haya compartido también con usted en aquella época? Bueno, yo tenía varios amigos. Uno de mis grandes amigos, desgraciadamente falleció a temprana edad, que era de Maullín, que era Eduardo Esedín, Ujú. que era un gran amigo mío. Y después otros grandes amigos míos eran los Altaner, Gustavo y Eric Altaner, con Pasqui, con los cuales yo pasaba días enteros durante la época del liceo, después en las vacaciones. Había otras familias como los Castillo, los Pérez, con los cuales íbamos a la playa. En fin, era un sinnúmero de gente conocida, de la cual yo todavía me acuerdo y tengo muy buenos recuerdos de ellos. Bueno, ahora, en otro plano, profesor, hay muchos, bueno, ancuditanos no creo mucho allá en la ciudad metropolitana de Nueva York, pero hay muchos chilenos, tengo entendido, ¿no? Mire, yo he perdido, a medida que pasan los años, se pierde un poco contacto con los chilenos, porque lo que ha pasado acá con los chilenos en, por lo menos en el área de Nueva York, en el cual yo debo haber conocido hace 40 años unos 100 o 120 chilenos, que con la vuelta de la democracia a Chile, mucha gente se volvió a Chile. Mucha gente también migró de Nueva York a otras localidades acá dentro de Estados Unidos. Y también el trabajo mío se hizo mucho más demandante, de tal manera que a medida que pasaban los años, uno tenía menos tiempo para hacer vida social. De tal manera que yo sé que existen chilenos. Bueno, mire, acá a 6 o 7 kilómetros donde yo vivo existe una panadería chilena Ya. que lleva, yo diría, como 35, 40 años. Y si uno va a la panadería chilena, que es un lugar muy chico, encuentra a chilenos, y una vez encontré a alguien de Chiloé. Ahí está el Población Chile. chilena. Ahí, ¿Ah? ahí- ahí está el Chile, Ahí en la está el parte Chile. gastronómica al Y lo menos. mismo sucede en New Jersey, que queda al otro lado del río Hudson. Existe también una panadería y un restaurante chileno. Y el restaurante chileno que había en Manhattan, desgraciadamente cerró porque los arriendos en Manhattan son muy altos y el negocio y el restaurante no hacía muy buen negocio. Bueno, estamos hablando de Manhattan, Nueva York, Manhattan, la ciudad de los rascacielos. Sí, exacto. La ciudad de los rascacielos, que en este momento está pasando por una situación muy difícil por la epidemia del virus, porque en Manhattan y en Brooklyn y en Queens se murió mucha gente. Especialmente se murió mucha gente hispánica, especialmente de Perú, de Ecuador, de México. Y está costando bastante volver a la normalidad, porque todavía tenemos la variante Delta del virus, que va y viene, a pesar de la vacunación. Ujú. Ahora, esta variante Delta ya está presente en Estados Unidos, Sí, obviamente. claro. Es el 90 o 95% de las infecciones en los últimos 3 o 4 meses han sido producidas por la variante Delta. Ujú. Ahora, don Felipe Cabello Cárdenas, conversando con los ancuditanos por el mundo. Estoy revisando algunos apuntes acá con gente digamos, de Australia y de Austria, Viena, por el tema del vino chileno, ¿ya? Bueno, en Australia no hay tanto vino, en Austria sí hay vino chileno, incluso por allí nos contaban de que era bastante económico el vino chileno que llega a Austria. ¿Y hay vino chileno en Nueva York, Estados Sí, Unidos? ¿Se puede encontrar? por supuesto. Yo diría que el 100% de las botillerías tiene unas 3 o 4 marcas de vino chileno, blanco, tinto y a veces incluso rosé. De tal manera que el vino chileno se encuentra. Yo diría que es bastante bueno, es bastante competitivo con otros vinos como los de Francia o los de Australia o los de Sudáfrica.
y, y, y es relativamente módico. Los precios son relativamente módicos si se le compara, por ejemplo, con los vinos franceses o alemanes. De tal manera que yo tomo vino chileno, pero a veces también tomo vino argentino. Sí. Tomo Malbec, que lo Ya. encuentro muy bueno. Bueno, a ver, ¿cómo ha sido la vida o cómo es la vida de un chileno en Estados Unidos, en Nueva York? Haciendo un análisis primero, o sea, de cuando usted llegó, bueno, hace más de 4 décadas, ¿era más complejo en esa época o hoy en día llegar a Estados Unidos? Yo diría que es más complejo ahora. Bueno, yo creo que aquí hay una, una doble visión. Yo creo que es más complejo ahora porque la población ha aumentado muchísimo. De tal manera que el tráfico, el usar trenes, el usar buses se ha puesto más complicado. Pero al mismo tiempo, como uno experimenta la vida acá y ha vivido más tiempo, empieza a conocer las cosas del país mucho mejor. Aprende a usar el transporte público mucho mejor, aprende a usar los servicios públicos mucho mejor, puede hablar inglés mucho mejor que lo que hablaba hace 40 años, de tal manera que en ese sentido la vida se hace mucho más fácil. Además, en el caso mío, el sueldo aumenta también de tal modo que la vida se hace un poco más agradable que al principio, cuando uno empieza a trabajar en este país en general, incluso en la ciencia, incluso en medicina. Los sueldos son, yo diría, permiten vivir, pero no son sueldos que permitan vivir con mucha comodidad. Son más bien sueldos yo diría, de bastante sacrificio, tanto para los estudiantes como para los profesionales. Bueno, sabemos de que llegar a un territorio extranjero obviamente que tiene sus dificultades, ya lo han dicho nuestros entrevistados anteriores. En el campo de la medicina o de la educación también es complicado hacer clases como profesor que viene de otra nacionalidad, de un chileno, y la medicina igual que viene de un chileno, de Bueno, un mire, extranjero. o sea, yo no practiqué medicina, yo creo, miento, practiqué medicina 6 meses o 7 meses, pero después, en todos mis años, me dedicaba al trabajo del laboratorio, a la investigación, Ya. de tal manera que trabajaba en el laboratorio. Y eso se puede hacer con cierta, diría yo, facilidad acá. Y lo que es muy interesante de Estados Unidos es que hay mucha tolerancia al extranjero. O sea, esa es una cosa que yo creo que hay que recalcar. Desde el comienzo acá hay mucha tolerancia. Hay tolerancia a que la gente no hable bien inglés. Hay tolerancia a que a veces las clases no sean muy claras. Yo creo que es muy difícil a otros países. Yo creo que en Europa la gente es menos tolerante de la inmigración y de las dificultades que tienen los inmigrantes para hablar el idioma y para desenvolverse en el país. Ahora, si yo hubiese querido, yo en un momento pensé practicar medicina y hay que pasar una serie de exámenes para ello y yo los pasé todos. Ya. Pasé todos, pero por razones personales estuve a punto de dedicarme a la práctica médica, pero decidí quedarme en la investigación. Ahora, sí, Y eso no es tan fácil, porque los requerimientos para practicar medicina acá son múltiples. Hay que pasar múltiples exámenes y hay que hacer internados y hay que pasar exámenes nuevamente, de tal manera que es relativamente complicado. los estudios, tanto en medicina, perdón, en la universidad en Estados Unidos, ¿eso es gratis? No. O sea, Estados Unidos yo diría que tiene en general dos sistemas de educación. Todos los estados tienen sistemas públicos de educación, universidades públicas, en que la matrícula es muy baja y para gente que tiene necesidad económica a veces es gratis. O sea, eso existe en California, existe en el estado de Nueva York. Todos los grandes estados tienen
sistemas públicos de educación, primaria, secundaria, universidad y profesional. Y en ellos la matrícula es relativamente baja y para la gente con necesidades es a veces sin cargo. Pero también existen grandes sistemas de universidades privadas, como por ejemplo aquí en Nueva York, Columbia University, o en California, Stanford University, o en Boston, Harvard, o en Chicago, la Universidad de Chicago. Y en esos casos la educación es cara. Por ejemplo, estudiar medicina. La escuela mía, por ejemplo, donde yo hacía clase de medicina acá en Nueva York, era privada. Y estudiar medicina a los estudiantes les costaba $60,000 al año. O sea, que terminaban con una deuda a veces superior a $250,000, un $250,000 al año. De tal manera que la educación privada es cara. Pero existen sistemas públicos de educación. De educación, ya. Ahora, nuestros invitados acostumbran a mostrarnos algunas fotos, algunas fotografías. Usted nos ha enviado por ahí una flor que es una dalia, ¿no? ¿Es una dalia? Sí, sí, es una dalia, porque esta es la temporada de dalias en Nueva York. Y en la región donde yo vivo acá hay muchos jardines públicos y jardines privados. De tal manera que uno goza muchísimo yendo a los jardines y tomándole fotografías. Los jardines empiezan cuando empieza la primavera, en abril, mayo. Primero empiezan las rosas, después aparecen las dalias y uno va viendo toda la secuencia de flores que la gente planta y que se pueden ver. De tal manera que por eso le mandé las dalias. A mí me gustaba mucho en Ancud, en la época en que yo vivía en Ancud, había la gente, muchos habitantes de Ancud tenían jardines privados, incluso parientes míos, que para mí era un placer ir a los jardines privados porque había rosas, había frutillas, había grosellas, había frambuesas. Ese es un recuerdo que tengo muy bueno del Cuyo. Ya. Ahora, estábamos en Estados Unidos, ustedes están en época de primavera, ¿verdad? No, otoño. Otoño, ya. Bueno, en la siguiente foto hay, usted nos envió un ciervo. Es un ciervo eso, ¿no? ¿no? Le mandé un ciervo porque esta región donde yo vivo hay mucho parque y en estos parques hay muchos ciervos. Hay dos animales que se ven mucho, ciervos y conejos. ¿Ya? Y es interesante para mí ver esto porque en Chile yo prácticamente no había ciervos y los ciervos acá de todos estos animales que uno encuentra en los parques están protegidos. Y como no hay, por ejemplo, perros vagos acá como los que existen, por ejemplo, en Ancud, en Castro, de tal manera que es una cosa que a uno le llama la atención es la protección de estos animales silvestres en los alrededores urbanos, porque existe una educación al respecto, el respeto hacia estos animales que conviven con nosotros en el ambiente. Bien. Y también vemos un puente allí, una foto que también envió. Ese es el famoso, ¿sí?, puente de Brooklyn, que ¿Ya? es un puente que une Manhattan con Brooklyn. Es un puente que tiene es una de las postales características de New York City y es un puente que tiene más de 100 años y es un puente que se puede caminar. O sea, uno puede ir al otro lado o sea, atraviesan vehículos, pero también uno puede caminarlo y es una de las grandes atracciones de Nueva York, caminar el Brooklyn Bridge, el puente de Brooklyn, que lo he hecho 4 o 5 veces yo con chilenos generalmente. ¿Cuántos kilómetros aproximadamente tiene el puente? Yo diría que tiene aproximadamente 1,5 kilómetros. Ah, ya, no es tanto. No es tanto, no. Ya. Existen puentes más largos aquí. O sea, el área donde yo vivo está rodeada por el río Hudson. El río Hudson nace cerca de una montaña cerca de Canadá y termina en el Atlántico, justo en Manhattan. Y el río Hudson tiene múltiples puentes y algunos de ellos, uno que está cerca de donde yo vivo, por ejemplo, tiene, creo, 4 kilómetros. De bueno, manera que y recordemos también que está el histórico Puente San Francisco.
El Golden Gate. Claro. Es una maravilla. Yo cuando llegué el año 73, el año 73 exactamente, llegué a San Francisco y vi el Golden Gate, lo encontré una maravilla. Es una maravilla por todos lados, por el lado sur, por el lado norte, por el lado de la bahía de San Francisco, por el lado del Pacífico, por abajo, por arriba, porque también se puede caminar y se puede andar en bicicleta. Sí, por supuesto, maravilloso. Perfecto. Bueno, Es de esperar que el puente Pudeto sea como eso en algún día. o sea, el puente Chacao. El puente, perdón, el puente Chacao, sí. Sí, 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 ya se está trabajando y bueno, se está en un 18% de etapa de construcción. Solamente 18%. Yo creía Sí. que era más, yo creía que estaba en el 50 o 60%. No, ha sido muy compleja, digamos, digamos, la construcción, en el sentido que está a la Roca Remolino, usted la conoce, y Sí. los trabajos hoy en día se han centrado específicamente allí. Pero se calcula que el 2024, a principios del 2025, ya deberíamos estar cruzando el puente sobre el canal de Chacao. Don Felipe Cabello, tenemos tiempo para que usted pueda despedirse, pueda dirigirse a sus amigos, a su familia, que a esta hora me imagino que están todos en la sintonía del Canal del Sur. Bueno, a quienes también nos van a ver por YouTube, nos van a ver en todo el mundo. Bueno, mire, yo hace tanto tiempo que salí a Vancouver. Bueno, un hermano mío vive en Vancouver, se llama Carlos Cabello Cárdenas, que es... Él fue quien nos dio su contacto. Sí, y él tiene hijos que son también 2 veterinarios y uno que es agrónomo, creo. Bueno, les mando saludos a ellos, por supuesto. Y tengo todavía amigos allá, como la doctora Katia Velázquez, por ejemplo, que es muy amiga mía. Y bueno, y a otra tanta gente. Tengo otro amigo del liceo, Ramón Cárcamo, que vive cerca del Cerro Guaigüén. Alfonso Álvarez González, que vive en la calle Blanco, creo, en fin. Y ya se me olvidan un tanto los nombres. Pero ha sido un placer hablar con usted. Me encuentro que sus preguntas han sido muy acertadas. Y yo siempre siento que bueno, yo no le conté yo esto a usted, pero cuente. Hace 15 o 17 años atrás empecé a trabajar en Vancouver, en Chiloé, especialmente acerca del efecto de los antibióticos que se usan en la salmonicultura, en la resistencia a antibióticos. Y publicamos varios trabajos. Y esto justamente lo hice porque conocí a Chiloé y me gustaba Chiloé y dije, voy a usar la ciencia que he aprendido en los últimos 40 años para ver qué pasa con los antibióticos en la industria del salmón. Y bueno, publicamos varios estudios en que es indudable que el uso de antibióticos en la industria del salmón está aumentando la resistencia a antibióticos y tiene el potencial para afectar negativamente la salud, no solo de los peces, sino que la salud humana también. Bueno, yo creo que nos quedó bastante material con usted, don Felipe Cabello, ¿ya? Así para el próximo año. Claro, esperemos que haya un próximo capítulo, ya, que tengamos buena sintonía y nuestro objetivo es poder conocer, como ya lo hemos dicho, la ruta que hacen estos ancuditanos por el resto del mundo y poder también incentivar a la gente joven de que de repente no es tan complicado ir a otro país y comenzar una nueva vida. Yo creo que eso es una cosa muy importante de decirle a la gente joven, de que nunca tengan miedo, temor, de que no hablan muy bien en inglés, de que no conocen las costumbres o de que está tan lejos. Yo creo que hay que atreverse y a explorar nuevas avenidas de vida. Así es. Bueno, nos despedimos desde la ciudad metropolitana de Nueva York, allá en Estados Unidos. Con los deditos arriba, don Felipe, así. Muy bien. Ancuditanos por el mundo. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Ya, ok. Bueno, de esa manera estamos despidiendo nuestro programa, amigos televidentes, para el día de hoy, junto a don Felipe Cabello Cárdenas, desde la ciudad metropolitana de Nueva York, Estados Unidos. Gracias. Hasta el siguiente capítulo. Ancuditanos por el mundo.